Ya, vamos a comenzar. Buenos días a todos los presentes. Les quiero dar las gracias por la asistencia. El tema de calidad y seguridad de la atención en la atención primaria es una de las cosas que nos llaman a acceder a distintas capacitaciones o transferencias técnicas. Y esta es una de ellas. Estamos haciendo algunas modificaciones en las temáticas, que ha sido un proceso hemos tratado de buscarlo con más detalle para poder hacerlos de manera más prácticas, para principalmente poder entregarles las herramientas en el apoyo que hemos estado tratando de incentivar respecto a la acreditación de la atención primaria. Esto va en el marco del cumplimiento de la cuarta garantía de la reforma que es del decreto GES, del decreto número 72, donde se indica el requerimiento de la acreditación de 233 centros a nivel nacional. En esta oportunidad tenemos a dos expositoras que son de la superintendencia, que las voy a presentar más en detalle, y que ellas hacen acompañamiento a algunos centros de salud de la atención primaria para apoyar su proceso de acreditación. Y esta capacitación estaba enfocada en ese marco. Y ellas muy generosamente compartieron esta presentación o este link en rigor para todo el país y para todos los que quieran participar. Así que les agradezco desde el inicio esto y a Marcela Rodríguez de la DIVAP por la coordinación que hizo para poder realizar esta presentación abierta a todo el público. Desde el Ministerio de Salud estamos potenciando ampliar las convocatorias lo más que podemos para poder entregarles información muy práctica en estos procesos. Así que para ello voy a dejar con ustedes a dos profesionales asesoras del Departamento de Calidad de la Superintendencia de Salud, que van a hacer la presentación en este minuto. Así que dejo con ustedes a Carmen Gloria Salinas y a Giovanna Maregatti. Así que les agradezco por estar, y no solo por estar, porque ya lo tenían planificado, sino por compartir esta presentación a los 295 actuales asistentes a esta video. Así que por favor, adelante. Gracias, Lorena. Hola, buenos días a todos. Es un honor estar conectada hoy día y compartir esta presentación un poco para dar una estructura a lo que todos conocemos como la acreditación del estándar de atención abierta. ¿Ya? Así que encantada de compartir y bueno, probablemente van a surgir algunas dudas que se van a después a canalizar a través del chat. Así que vamos con Joana a realizar esta presentación. ¿Ya? Voy a compartir pantalla. Espera, justamente que gracias Carmen Dígame. Gloria por mencionar el tema de las preguntas. Estas preguntas se van a canalizar a través del chat, así que por favor manténganlos así. La videoconferencia hicimos lo mismo, tenemos respuestas, pero como hemos tratado de que varias divisiones tengan la respuesta, nos hemos demorado un poco más en mandar el Word de las respuestas, ¿ya? Queremos obviamente entregarle las respuestas que sean como muy precisas y no que quede lugar a interpretaciones, y eso ha requerido mayor coordinación que demora un poco más, pero tiene mayor efectividad a largo plazo. Así que apenas tengamos todas las respuestas, las vamos a hacer, y lo mismo pasa con este chat. Va a servir para las preguntas. Vamos a seleccionar 5 o 6 para responder dependiendo del tiempo que nos dé. Y lo mismo pasa con la asistencia. Se va a mandar un link por el chat para no interrumpir la presentación. ¿Ya? Así que eso. Muchas gracias, Carmen Gloria. Perfecto, Lorena, no hay problema. Muchas gracias. Eh, Veamos, vamos a compartir pantalla a ver si resulta.
Ustedes me dicen si se ve en modo presentación. Está No todavía. impecable. Se ve sin problema. Perfecto. Bueno, a lo que nos convocaron entonces es a ver un poco los aspectos claves para una solicitud de acreditación exitosa. Ya, esta es una presentación que tiene la superintendencia y que va a estar hoy día liderada por Giovanna Maregatti, que también es profesional analista de la unidad de gestión de acreditación del subdepartamento de calidad, ya, y por mí, que también pertenezco a la misma unidad. Bueno, vamos a ver los aspectos claves entonces para una solicitud. Ay, no se me cambia. Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver? Aquí estamos llenos de dudas, llenos de preguntas. ¿Se cambió la lámina? No. No, no se ha cambiado. A mí se me cambian perfecto. Ahora no. Lorena, No, no se ve. No se ven cambiándose. Joana, no sé si la Si quieres puede. comparto yo, Carmen Gloria. sí, porque Espera. no sé por qué A ver, no, deja de compartir. incluso en la prueba no nos resultó. Gracias. ¿Dejé de compartir? Sí. Sí, tenemos plan B, así que para que no se preocupe, Joana va a Sí, bueno, compartir. con esta nueva modalidad online uno todavía no ha logrado a llegar a la perfección, pero aquí estamos, tenemos el apoyo, perfecto. Se ve y ahora hay que. Ahí está, modo presentación. Perfecto. Bien. Si la puede. Listo, ahí está, sí. Perfecto. Entonces vamos a tratar de resolver y dar un poco de información a lo que están todos con la preocupación de la acreditación, ¿no es cierto? En el entendido de que, por definición, tenemos que acreditación es el proceso periódico de evaluación respecto del cumplimiento de los estándares mínimos fijados por el Ministerio de Salud. ¿Ya? Esto en el ejercicio de la atribución que le confiere el artículo 4, número 11 del decreto de Fuerza Ley número 1 del 2005. ¿Ya? Entonces, por parte de los prestadores institucionales autorizados por la autoridad sanitaria para funcionar tales como los hospitales, los consultorios, los centros médicos, los laboratorios, etc. Dame la siguiente, Jovi, por favor. Entonces, en este aspecto, hay una serie de solicitudes, para hacer la solicitud, ¿no es cierto? Hay una serie de pasos que se van a tener que ir sorteando a través de la recolección de datos, ¿no es cierto? Y la presentación de esta solicitud para la y revisión, digamos, para poder llegar hasta el proceso final de que es la visita en terreno y la acreditación. Entonces, los requisitos de un prestador institucional para la acreditación tenemos como punto número 1 y el no menos importante ni más importante, son todos prácticamente vinculantes, ¿ya? Y tenemos entonces la autorización sanitaria o la demostración de autorización sanitaria. Antes del año 2005, los prestadores entonces tenían un sistema distinto de autorización como el que se tiene hoy día, ya, por lo tanto, determinó, el ministerio determinó entonces que se iba a hacer una suerte de demostración sanitaria en donde ahí recaen ciertos prestadores que son más antiguos. Los nuevos, los de posterior al año 2005, entonces están con sus autorizaciones sanitarias de inicio y funcionamiento. Las autorizaciones actualmente aparecen como una resolución que tienen un número determinado y una fecha determinada, y donde nos indica que están autorizados tanto la instalación como el funcionamiento del prestador, ya con un nombre determinado y con un domicilio determinado, ¿no es cierto? En algunos casos también dan la autorización para que una persona en particular haga las veces de director técnico.
Entonces, en el reglamento del sistema de acreditación para los prestadores institucionales, que está determinado por el Decreto Supremo número 15 del año 2007, se establecieron las bases para la acreditación de los prestadores de salud. Entonces, en del proceso, que es la parte en el título cuarto del proceso de acreditación, el artículo 16 nos dice de que estos prestadores tienen que estar liderados por un representante legal, en donde del prestador, ¿no es cierto?, el interesado de ser acreditado presentará una solicitud al efecto de la Intendencia de Prestadores, ya en los formularios físicos o electrónicos que se establezcan, ya señalando claramente las prestaciones o grupos de prestaciones que se someterán a este procedimiento. Junto con dicha solicitud se deberá acompañar copia de la respectiva autorización sanitaria vigente, así como un informe de su proceso previo de autoevaluación, el que deberá haber sido ejecutado y concluido en los 12 meses anteriores. Esto quiere decir que del momento que se hace la solicitud, el proceso de autoevaluación o el informe de autoevaluación tiene que estar enfocado en un tiempo que no sea más allá de 12 meses antes del momento en que se está haciendo la solicitud. Ya no quiere decir que la autoevaluación o el proceso de autoevaluación esté abarcando los 12 meses, sino que esté dentro de ese periodo. Ya la autoevaluación, el informe tiene un inicio, que es una fecha determinada, y tiene un tiempo en que se transcurre desde esa fecha que se da inicio hasta su finalización. Y posteriormente hay un periodo entre que termina la autoevaluación y se realiza el informe. Esos son los datos claves que nosotros vamos a necesitar en el momento de la solicitud. ¿Yo vi? Entonces, muy importante esta información, que el prestador debe incluir todas las autorizaciones sanitarias en copia auténtica u original. Cuando se dice todo, toda la información que se vaya a subir en el informe de acreditación tiene que venir respaldada por su propia autorización sanitaria. ¿Ya? Ya sea una sala de procedimiento que no esté dentro de la autorización inicial o un equipo que se vaya a implementar, y todo tiene que venir respaldado. O sea, cada cosa que se vaya a informar en el informe de autoevaluación tiene que tener su respaldo, su autorización sanitaria. Las autorizaciones sanitarias, como bien dice aquí, pueden ser en original o en copia debidamente legalizada ante notario o un ministro de fe que esté autorizado por el prestador. ¿Ya? La siguiente, por favor. Yo vi. Entonces, ya hablamos del primer requisito, que son las autorizaciones sanitarias, y nuestro segundo requisito, que es el informe de autoevaluación. Para el informe de autoevaluación tenemos un formato establecido por estándar. Ya cada formato está en la plataforma de la Superintendencia de Salud en el observatorio. Si ustedes ingresan a este link, ya van a encontrar entonces una ventana que dice formatos de autoevaluación y está determinado por estándar. Ahí está. Ya, este es como se ve hoy día nuestro observatorio, ya, y que nos entrega mucha información, y entre ellos está entonces ahí el acceso a los formatos de informe. Este es el informe de autoevaluación, que es exclusivo para los prestadores, para el estándar general de prestadores institucionales de atención abierta. ¿Ya? En el 2020 sufrió una modificación, ya en donde, que es con el formato que se está trabajando hoy en día. Por lo tanto, siempre que ustedes vayan a realizar, como de aquí en adelante,
a 3 años van a tener que estar reacreditándose, entonces siempre obtengan el formato desde la plataforma. No ocupen el formato anterior porque probablemente pudo haber en ese periodo haber sufrido alguna modificación. Así que siempre estar lo que está en el portal es lo que está vigente. Bueno, aquí se reitera la información entonces que la autoevaluación, ¿no es cierto?, va a estar dentro de los 12 meses previo a la fecha de ingreso de la solicitud. Les repito, no necesita ser durante 12 meses la autoevaluación. La autoevaluación es un periodo corto, ya que ustedes en donde van a realizar la medición de cada una de las características que le aplican para su estándar, ¿no es cierto? Y para su realidad local. Como marco regulatorio del informe de autoevaluación, tenemos la circular IP número 9 del año 2010, que es la que nos respalda, nos da las bases, ¿no es cierto? Y que imparte las instrucciones sobre los contenidos mínimos y el formato de los informes de autoevaluación. Tenemos el decreto número 18 del año 2009 del Ministerio de Salud, que aprueba los estándares generales de acreditación para prestadores institucionales, tanto de atención abierta como de cerrada. Ya del formato propiamente tal, entonces tenemos la confección del informe, ya en donde nos van a ir solicitando los antecedentes básicos del prestador, y referente a las autorizaciones sanitarias. Ya nos va a pedir entonces la instalación y la información de cuáles son las autorizaciones sanitarias que tiene que nos respalden la instalación y funcionamiento. Tenemos los casos también de las instituciones que se han cambiado de domicilio por cambio de planta física. También idealmente necesitamos la información original, ya la número 1, digamos, la primera. Y en los casos que hay cambio de planta física, en algunos casos se da una nueva autorización y en otros se da una autorización como cambio de planta física. Así que todo lo que respalde estos cambios son requeridos por nosotros, ya para poder tener ese respaldo en la evaluación. Obviamente necesitamos la información del director técnico, ya que también está por resolución y hemos visto que hay situaciones en que tienen la modalidad de director de la institución y de director técnico. Así que también necesitamos ese respaldo que sea informado debidamente en el informe. Referente a los pabellones, si corresponde, entonces tiene que estar informado cada una de las situaciones en que se están autorizadas, ¿no es cierto? Tanto los pabellones, las salas de procedimiento por unidades y el respaldo que las autoriza, ¿ya? Por eso se pide cuántas unidades están autorizadas y cuál es la resolución o la autorización que los respalda. Ya todo esto es revisado y nosotros hacemos el cruce en donde realmente nos respalde esa información. Si no logramos obtener ese respaldo, vamos a pedírselo. ¿Yo vi? Lo mismo con la sala de procedimiento, en este caso, por ejemplo, imagenológico, ¿no es cierto? ¿Cuántas unidades de imagenología están autorizadas? ¿Cuál es la resolución que los respalda? ¿Ya? Y en donde dice ubicación, ven que hay un asterisco, en esa parte dice de que debiera estar indicado en la ubicación dentro del prestador.
Es decir, por ejemplo, si está en el primer piso del prestador, en el segundo piso, en un sector o en otro sector, eso debiera también estar informado en, en este informe. O en los casos que no les aplica, también estar indicado. Respecto al equipamiento, por ejemplo, el equipamiento imagenológico, también cada uno de sus equipos que los prestadores tienen autorizaciones sanitarias que los respalda. Por lo tanto, también tiene que ir informado en este informe cada uno de las autorizaciones que respalda la instalación de ese equipamiento. Si hubiera algún equipo que no está en el detalle, ustedes lo pueden agregar, ¿ya? Respecto a los prestadores que tienen SECOF o postas rurales bajo su administración, también tienen que estar señalados y demostrados a través de una resolución sanitaria. Sabemos que todavía hay algunos prestadores que no tienen autorizaciones sanitarias para las postas rurales, pero ya hoy en día, y para los SECOF, pero ya hoy en día se le está instruyendo que deben tenerla. Por ahora estamos autorizados a acoplarla a la autorización sanitaria del CEFAM. Por ahora. Y otras instalaciones entonces que tengan dependencia del CESFAM, ¿no es cierto?, que se está presentando. En los casos que hubieran solicitudes de modificación de la autorización sanitaria o nuevas autorizaciones sanitarias porque ha cambiado el director técnico o porque hemos cambiado algún equipamiento o se ha hecho alguna modificación de la planta física de algún sector y están pendientes de autorización, entonces también se les solicita que las indiquen, que las describan, que la señalen en el informe y que nos registren el número de solicitud y la fecha de esa solicitud. ¿Ya? Con eso nos respaldamos que eso ya está en proceso de autorización. Hay algunos prestadores que están insertos en otros prestadores que pudiera ser el caso de, y en general lo vemos esa figura un poco más en el área privada, pero también pudiera suceder en el área pública. Ya, entonces ustedes deben entregar esa información, pues nosotros necesitamos conocer cuál es el contexto donde están insertos como planta física, ¿ya? Y se le considera ahí, se les pregunta ahí que ustedes tienen que informarnos si van a estar aplicados dentro de ese proceso de acreditación del otro prestador o lo van a hacer de manera independiente. Cuando hay dudas respecto a si deben o no hacerlo, se puede hacer la consulta a través de la plataforma de gestión consulta, ¿ya? Y ahí se determinará si es necesario que se haga una solicitud formal de pronunciamiento a esta intendencia, ¿ya? Por eso se pregunta aquí si se solicitó pronunciamiento o no, o si ya tienen un pronunciamiento que respalde esa decisión. Bueno, se le solicita entonces en el informe además que nos describan cuáles son los procesos de mayor relevancia clínica que realizaron en la institución para llegar a esta situación ya y condición de pedir la solicitud de acreditación, ¿no es cierto? Entonces, piden que se describan los 10 procesos de mayor relevancia clínica que realizaron en la institución y si corresponden las medidas de mejora continua que han implementado, ¿ya? Entonces necesitamos que ustedes lo describan en esta parte del formato.
Como les decía anteriormente, en el punto 2 habla de la cronología del proceso de autoevaluación, el 2.1 habla de la cronología de eventos entonces que se marcó para la preparación. Y es aquí en donde se solicita las fechas de inicio y de término de cada una de las etapas. ¿Ya? La fecha de inicio de la preparación como institución, ya la fecha de inicio del proceso propiamente tal, qué día ustedes comenzaron a hacer la aplicación de todas las pautas y de las características que le aplican ya a evaluarla, ya, y la fecha de término de este proceso. Cuando se habla del último proceso de autoevaluación, porque en el entendido de que van a pasar más procesos de ahora en adelante. Entonces, en el 2.2 se solicita que se describa brevemente el plan de trabajo ejecutado por la institución para la preparación del proceso de autoevaluación. Se les solicita entonces aquí que nos describan una breve reseña de la incorporación de la gestión de calidad en la institución, ¿no es cierto? El año, cuándo partieron, cómo partieron, ya cuáles fueron las formas, las modificaciones, cómo se crearon los comités de calidad, cómo se vio involucrado el equipo directivo y todo el personal de la institución. ¿Ya? Y además, en esta parte se les solicita que describan el plan de trabajo que ustedes utilizaron para la preparación de este proceso. Entonces, además, en el punto 2.3, del estándar general de acreditación para prestadores institucionales, les vamos a solicitar aquí que ustedes nos indiquen cuáles son los puntos de verificación que no aplican en este proceso, ¿no es cierto? Y que nos fundamenten por qué no aplica, ¿ya? Es decir, el punto de verificación pabellón quirúrgico no aplica porque ustedes no disponen, por ser un centro de atención abierta de baja complejidad, no disponen de un pabellón quirúrgico, por ejemplo, ¿ya? Luego se les va a solicitar en este informe que vayan vertiendo toda la información que ustedes tienen respecto a cada una de las características que les aplican y que nos informen a la vez las que no les aplican. Estamos aquí mostrando cada una de las características, por ejemplo, el DP11 dice señala el porcentaje de cumplimiento. Aquí entonces se trabaja con el porcentaje de cumplimiento que ustedes tienen en cada una de las características que evaluaron en su autoevaluación, ¿ya? Y nos señalen cuál es el porcentaje entonces que tienen para cada una de ellas en su información. Ya, por ejemplo, DP11, por ejemplo, deberían tener que una característica obligatoria, el 100% de cumplimiento de ella. ¿Ya? Aquí necesitamos que nos muestren, que nos describan cuál es la metodología que utilizaron para la evaluación y cuáles son las medidas de mejoramiento que implementaron si no está dentro del umbral de cumplimiento, ¿no es cierto?, el porcentaje. ¿Ya? En los casos que no aplicara alguna de estas características para este ámbito, nos informan cuál es la característica que no aplica y nos fundamentan su no aplicabilidad. Lo mismo va a ser para todas las características, entonces, la lámina anterior era que refería al ámbito DP, así lo mismo va a ser para los siguientes ámbitos y características que vayan aplicando. Luego, en el tercer punto de la identificación de los profesionales de la institución que dirigen y participan en la preparación, se les pide entonces su información, ¿ya? Principalmente de la directiva, ya que nosotros después vamos a informar en nuestro informe final, en nuestro informe técnico, cuál es la directiva que participó y a la vez se le pide el listado de todos los profesionales, al menos principales, de
cada unidad o de cada servicio. ¿Ya? Además, se les solicita que, si es pertinente, identificar las entidades asesoras o los profesionales externos que los hayan asesorado en este proceso. ¿Ya? Esto está enmarcado principalmente por el conflicto de interés a la hora de hacer quiénes van a hacer la evaluación en terreno, ¿cierto? ¿Ya? Así que se les pide que nos informen quiénes los asesoraron, incluso los asesores de los propios servicios de salud que pudieran ustedes haber recibido de ellos apoyo. También necesitamos esa información. ¿Ya? Esa es la información que se requiere en este punto. Con respecto a los indicadores utilizados, entonces cada una de las características que requiere indicador van a estar descritos en este informe, en este formato, que entonces se los van a solicitar a ustedes, ¿ya? Y necesitamos entonces que ustedes nos describan cada uno de los indicadores que están aplicando, implementando en su centro, ¿cierto? En cada una de las características que se les solicita. Y con respecto a los eventos adversos, aquí necesitamos que ustedes nos mencionen los eventos adversos que tienen ustedes como dentro de su sistema de vigilancia en cada uno de los servicios en donde se les aplique, ¿ya? A la vez, en el punto 7 vamos a requerir de la cartera de servicio, toda su cartera de servicio que ustedes tienen implementado y cada una de las actividades que ustedes realizan en sus spam y que tienen autorización para realizar, ya tienen que estar descritas e informadas en este informe. ¿Ya? Que nosotros ahí revisamos si es pertinente requerir alguna información adicional para alguna de ellas. En el punto 8 se le pide que nos anexen el organigrama del establecimiento, ya para poder determinar cuáles son entonces los roles asignados y en lo que se revisa, ¿ya? Y finalmente se le pide además un plano o croquis del establecimiento para ver y revisar ya que cada una de las actividades que ustedes nos indicaron estén realizadas, implementadas en las partes en que la planta física así lo señala. De la solicitud de acreditación, entonces, yo vi la siguiente. Yovi les va a contar. Giovanna, yo me voy a desconectar Sí. para que continúe Yovi. Hola, buenos días todavía, buenos días a todos. Hoy hay harta gente, hay muchos chats, no leemos los chats porque no sé, pero norte, centro y sur. Muchas gracias por estar y como dijo Lorena y nos presentó, efectivamente esta capacitación parte en el marco de un equipo y que están presentes, que es Rodrigo Aliaga, Claudia Valenzuela, Carmen Gloria y yo, que estamos acompañando a 15 prestadores de atención abierta, ya para su proceso de acreditación. Pero no, nos pidieron y nosotros gustosos, digamos, de compartirlo con toda la red, porque al final va a haber un momento en que todos van a tener que presentar este mismo proceso, ¿ya? Como dijo Carmen Gloria, estamos viendo, ¿verdad?, los aspectos claves para una solicitud de acreditación. Solo quiero reforzar de todo lo que dijo Carmen Gloria, la autorización sanitaria es mandatoria, ¿ya? Nosotros efectivamente, cuando están presentes desde que parte la acreditación y parte el primer centro de atención abierta y se presenta, nosotros
aunque tuviese posta o SECOF y no tuviese esa posta, por ejemplo, rural, una autorización independiente, como dijo Carmen Gloria, efectivamente nosotros lo aceptamos con la demostración o la autorización del CEFAM, ¿ya? Les refuerzo porque habían algunas dudas. Esto, si ustedes no tienen en este minuto, por ejemplo, autorización sanitaria de una posta, pero sí tienen vigente su autorización sanitaria del centro de salud familiar, ustedes no tienen ningún problema para presentar la solicitud. Ahora, si ustedes están paralelamente solicitando la autorización sanitaria para una posta X o para un SECOF, lo pueden hacer. Y como les mostró en el formato de autoevaluación Carmen Gloria, hay una parte donde dice autorizaciones sanitarias pendientes. Entonces ustedes colocarán, por ejemplo, el lugar o la infraestructura que ustedes tienen en este minuto pendiente de autorización sanitaria. ¿Cuándo, por ejemplo, uno rechazaría una solicitud? Es que no tenga el establecimiento su autorización sanitaria de instalación y funcionamiento o demostración, si es más antiguo, ¿ya? Así que eso para que se queden tranquilos, porque había como en algunos prestadores un poco de duda y temor respecto a ese tema. Entonces, para continuar, ya vimos, ¿verdad? Requisito, autorización sanitaria. Carmen Gloria les mostró muy general porque es un informe de autoevaluación grande, largo. Entonces, es bueno que ustedes lo vean desde ya, porque así pueden ir completando o viendo, hoy esto me va a faltar, etcétera. ¿Ya? Segundo requisito. Tercer requisito, solicitud de acreditación. La solicitud es un formulario. ¿Ya? ¿Cómo se hace ese formulario? Se debe ingresar a Internet Explorer. No hay otro navegador que permita ver esa solicitud. Ahora, está descontinuado, ¿verdad? El Internet Explorer. Entonces puede ser que algunos prestadores, y ha pasado, ya no tengan acceso a ese navegador. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Hay un profesional ya que está a cargo del área, que está en el área de registro de la Intendencia de Prestadores, que es Javier Aedo, que el correo electrónico yo lo coloqué ahí en la presentación, ya que es eaedo@superdesalud.gov.cl. No para que le empiecen a escribir ahora, ya, por favor, porque lo pueden llenar de correo. Esto en el momento que ustedes tengan que hacer su solicitud de acreditación. ¿Por qué? Porque Javier lo que hace es que les va a enviar un correo electrónico a cada uno digamos, del prestador que está consultando, que no tiene el navegador Internet Explorer, con un tutorial para poder acceder a Internet Explorer, ¿ya? Porque nosotros no podemos utilizar en este minuto, el sistema no permite otro navegador, ¿ya? Así que, pero tranquilos, porque cuando llegue el momento van a tener su tutorial y su ayuda para poder acceder a la solicitud. Y va, ahora no quiere, ahora no me cambia a mí, perdón. Va, se quedó pegado ahí. Ahí sí, Ahí sí, ahí ahí sí, sí ahí cambió. sí, ahí sí. No sé, esta es la tecnología. Bueno, cuando ustedes logren ingresar, aunque sea con este tutorial, va a aparecer una pantalla así. Esto es lo que van a ver, ¿ya? El sistema de acreditación de prestadores. Y ahí, bueno, aquí no se nota mucho, pero lo que dice es root del prestador, ¿verdad? Y la autorización sanitaria para poder ustedes ingresar a este formulario. Y este es el formulario. Este es el formulario que es el que tienen que llenar y que es la solicitud y es requisito. O sea, no basta, si ustedes no envían esta solicitud, se rechaza lo que ustedes están solicitando, porque este formulario es requisito legal, junto a la autorización sanitaria y a la autoevaluación que tienen que tener hecha, ¿ya? ¿Cuáles son los datos? Aquí hay un ejemplo de un CEFAM, tomé un ejemplo de un CEFAM para que vieran, les va a aparecer siempre, como dice ahí, número de solicitud. Este número de solicitud los va a acompañar hasta el final del proceso, siempre. Ya cuando ustedes lo tengan, tienen que considerarlo y dejarlo porque los va a acompañar desde que ingresan la solicitud por la web
hasta el final de ya cuando tengan su informe y su resultado de acreditado, porque yo tengo fe en todo usted de acreditado. ¿Ya? Y les va a aparecer la fecha de solicitud web. Y los datos son datos, primero datos generales del prestador. Aquí en el nombre del establecimiento, importantísimo que pongan el nombre que aparece en la autorización sanitaria. ¿Por qué? Porque ese es el mandato y el nombre legal del prestador. ¿Ya? Por ejemplo, ahí pusieron Cefar el Carmen, doctor, bla, bla, bla. ¿Verdad? A veces dicen no, le dicen, por ejemplo, que le hubiesen dicho Cefam el Carmen, pero el nombre es más largo. ¿Se fijan? Entonces tienen que colocar el nombre que aparece en la autorización. La dirección, región, ¿verdad? Y datos del prestador. Aquí donde dice correo electrónico es si existiera algún correo electrónico como del establecimiento, no uno particular, ¿ya? Si no hay uno del establecimiento, lo dejan en blanco. Después en datos del dueño del prestador, aquí también súper importante. Es decir, ¿pero quién es dueño de este CEFAM? Bueno, puede ser o la municipalidad, si es de la corporación dependiente de la corporación municipal, o el servicio de salud, si es el caso. Ya, cualquiera de esos dos, ustedes colocan los datos ahí donde dice datos del dueño del prestador. Luego, director técnico o gerente, dice gerente porque en el caso de los privados, generalmente hay un gerente. ¿Ya? Y representante legal. Aquí el representante legal, ¿quién es? Si es de la corporación o el municipio, aparece ahí en la resolución. Generalmente, es verdad, en el municipio es el alcalde o alcaldesa. Y en el servicio de salud será el director del servicio de salud. En características del prestador, esto también, en tipo de establecimiento, ustedes van a seleccionar donde dice atención abierta, porque ese es su clasificación. Y luego, en complejidad, ahí aparece alta, mediana o baja. Los centros de atención abierta de atención primaria de salud son de baja complejidad, ¿ya? La mayoría o todos, me atrevería a decir. Entonces, ustedes colocan ahí su complejidad y en el carácter institucional se refiere si es público o si es privado. Ya, ahí donde dice clase de establecimiento, para que no se abrumen, por error, por defecto del sistema, arroja esos centros de diálisis. Ya, pero no se preocupen por eso. Ustedes con que clasifiquen atención abierta y si es baja, mediana o alta, público o privado, con esos también. Y luego en el sistema les va a arrojar, de acuerdo a la clasificación que ustedes registraron, el arancel. El número 9 dice responsable del proceso de la solicitud. ¿A quién se refiere esto? No necesariamente se refiere al director del establecimiento. ¿Ya? Generalmente, digo generalmente porque también a veces aparece ahí el director, los prestadores registran ahí el encargado o la encargada de calidad. Eso no ha pasado comúnmente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque el responsable del proceso es a quién se va a dirigir el analista que le toca evaluar esa solicitud. Ya va a tener contacto generalmente con esa persona, con el responsable del proceso de la solicitud. Entonces, que los datos y el teléfono y el correo electrónico son primordiales. Y por último, abajo dice representante legal, ahí hay un ejemplo, no basta con el nombre, tiene que ir firmado, ya sea, digamos, a mano, y ustedes después pasan eso lo transforman a PDF, o si tienen firma electrónica avanzada, bueno, pondrán la firma electrónica. Pero sí o sí tiene que ir la firma del representante legal, ya, porque si no también se les va a devolver la solicitud. Una vez que ustedes terminaron este ingreso de datos en la web, aparece esta nota que dice importante, donde es un chequeo, en el fondo un checklist para ustedes mismos, ya que toma conocimiento de lo que usted, digamos, eh, adjuntó o la documentación física que va a adjuntar, que ahí ya les voy a decir, ¿verdad? Autorización sanitaria, la personería, la solicitud web, etc. Esto solo se los coloqué para que vean que a veces, o varias veces en realidad, podría eventualmente aparecer este error. No se preocupen, ¿ya? Ahí en ese minuto nos escriben un correo y me aparece este error de solicitud y no me deja.
son errores del sistema, porque nuestro sistema, la verdad, ya lleva muchos años, está un poquito antiguo, pero no hemos podido todavía cambiarlo. Estamos en eso, ¿ya? Así que solo se los coloco porque si les aparece este error, no se preocupen. Nos escriben porque a veces lo que ha pasado es que le aparece el error y siguen ingresando solicitud una tras otra. Y a veces hay prestadores que han llegado, por ejemplo, 8 solicitudes. Entonces, claro, porque le aparece el error y dice, ah, no, no se fue la solicitud web y vuelven a ingresar todo. No, hágalo una vez y ahí mejor nos consultan, ¿ya? Porque si no, después tenemos 8, 5 o 10 solicitudes y tenemos que eliminarla porque, acuérdense, como yo les dije, se les genera un número de solicitud. Esto que les había adelantado algo, los antecedentes solicitados deberán ser ingresados por el prestador vía oficina de partes, ya sea región metropolitana en Santiago o en la agencia regional. La superintendencia tiene agencias regionales en todo el país, ¿ya? Entonces ustedes van a la agencia que les corresponda, por ejemplo, si es Valparaíso, la agencia está en Viña, o si quieren lo mandan directo acá a Santiago, el prestador ahí decide, pero debe ingresarlo en papel, ya las autorizaciones sanitarias, la solicitud, la autoevaluación, los planos, si es que los tienen anexos, son planos grandes, a veces mandan planos así de verdad como planos hechos por arquitectos, no, no es necesario. Cuando Carmen Gloria les mostró los planos puede ser un esquema, ya un dibujo esquemático, pero ahí cada prestador va a enviar lo que tenga, pero tiene que ser en papel posterior a la solicitud web. Y esa solicitud, como les dije, tiene que ser firmada por el representante legal. ¿Cuáles son las observaciones más generales que nos ha pasado en la solicitud? La que está en negrito es la que más nos pasa, que viene sin la firma. Por eso he sido majadera en decir que vaya la firma del representante legal, porque si no va, no puede ingresar en el proceso y se les va a devolver. ¿Ya? Autorizaciones sanitarias no autenticadas u originales. Generalmente no mandan las originales. Y el consejo es que no manden la original porque esa la tengan ustedes. ¿Ya? Envíen la autorización sanitaria autenticada. El registro del nombre del prestador erróneo, también lo que les dije. ¿Ya? Los datos del dueño del prestador no sean válidos. Por ejemplo, pertenecen al municipio y ponen el dueño del prestador, el director del establecimiento. ¿Ya? Es un ejemplo. La complejidad que no esté de acuerdo al reglamento o no haber solicitado un pronunciamiento por prestadores externos. Aquí me voy a detener un poco para decirles qué es lo que es esto, porque uno lee pronunciamiento, ¿qué es pronunciamiento? Bueno, en la Intendencia, nosotros tenemos en el Subdepartamento de Gestión Calidad un comité donde hay representantes de cada o de algunas áreas, por ejemplo, del área legal, del área de fiscalización, del área de gestión de calidad. Y este comité se conforma por un grupo de personas, de, como ya les dije, diferentes áreas, donde se analizan casos de prestadores que tienen dudas. ¿Dudas con qué? Dudas, por ejemplo, si le aplica o no una infraestructura que depende de ellos, técnica y administrativamente, pero no está dentro del CEFAM, sino que, por ejemplo, está, me dicen, a 10 kilómetros del CEFAM, pero depende de ellos. Una toma de muestra externa, por ejemplo, o un centro de rehabilitación o un centro dental, etcétera. Esos casos así son los que se analizan en este comité de pronunciamiento. Antiguamente teníamos uno cada 3 meses, que no eran muchos los casos. Ahora estamos teniendo comité todos los meses, una sesión al mes, y los últimos pronunciamientos hemos tenido 10 prestadores, 15 prestadores, 12, porque cada vez tienen más dudas o las realidades de cada prestador son muy complejas y muy distintas una de otra, ¿ya? Entonces, por ejemplo, mira, un ejemplo de un pronunciamiento hace muy poco que vimos, un CEFAM de la región metropolitana nos pregunta por qué, cómo se iba a evaluar 24 camas que tenían de hospitalizado que eran de un hospital, pero estaban en una parte del CEFAM. Y esa parte de infraestructura estaba en
digamos, como en préstamo, como en comodato, por un tiempo determinado, había resolución de por medio, etcétera. O sea, casos así de raro o de complejo pasan, ¿ya? Y eso, por ejemplo, se debe solicitar un pronunciamiento. Como dijo Carmen Gloria, también lo pueden consultar al sistema de consultas de acreditación, pero cuando el prestador está seguro que es para un comité de pronunciamiento, como el caso que les acabo de decir, directamente ustedes envían un correo para solicitar un pronunciamiento, ¿ya? El correo electrónico se envía a la jefatura del subdepartamento de gestión de calidad y ahí nosotros después pedimos los antecedentes necesarios, etcétera. Pero es súper importante porque pasa que a veces no solicitan el pronunciamiento, llegan, se ingresan y cuando está el analista o el profesional evaluando la solicitud se da cuenta que hay, por ejemplo, no sé, tenía una residencia sanitaria el CEFAM, estoy inventando, u otra infraestructura y no la incorporó a su proceso de evaluación, pero sí tenía que incluirla, por ejemplo. O a lo mejor el comité va a decir, no, no aplica. Por eso que cuando existe la duda, mejor pregunte. ¿Ya? Requisito número 4, aquí ya estamos con la ficha técnica. La ficha técnica es un requisito también obligatorio para poder solicitar la acreditación. ¿Y qué es lo que es la ficha técnica? La ficha técnica es una ficha donde hay datos del prestador, donde actualmente solo tienen ficha técnica aquellos prestadores que son de atención abierta y de atención cerrada. O sea, por lo tanto, ustedes que son de atención abierta tienen ficha técnica o debiesen tener ficha técnica. Probablemente de los 382 que están conectados ahora, va a haber alguno que no había escuchado esto de la ficha técnica y no tengan creada una ficha técnica. Ya por eso les va a servir mucho, o hay otros que a lo mejor la crearon hace mucho tiempo y no la han actualizado. ¿Dónde se crea la ficha técnica? La creamos nosotros y actualmente el procedimiento es que deben enviar un mail o un correo electrónico a Benedicto Romero, aparece ahí, que es bromero@superdesalud.gov.cl, donde ustedes solicitan, hoy nuestro CEFAM, tanto, no tiene ficha técnica y necesitamos crear ficha técnica. Entonces le llegará el correo a Benedicto y él le enviará un Word que es de datos básicos. Es una hoja, nada más. No es la ficha, es una hoja de datos básicos que ustedes van a llenar. Con eso se les va a crear en el sistema la ficha y les va a llegar una clave para la ficha. ¿Ya? Esto es los datos básicos. Esta es la hojita que yo le digo que es un Word común y corriente y es una sola hoja donde ustedes completan los datos básicos para poder crear en el sistema la ficha SCFAM. Y una vez que se creó en el sistema, les va a llegar a ustedes un correo automático donde va a aparecer el usuario y la clave de acceso que ustedes van a tener. Eso les llega en un correo automático. No se los va a enviar ni Benedicto, ni Carmen Gloria, ni yo, sino que es automático. ¿Ya? Entonces ustedes van a completar, una vez recibido este correo, ahí sí pueden ingresar al sistema a través de la página donde dice ahí ingreso y actualización de datos para la ficha técnica para prestadores institucionales. Ustedes van a pinchar ese link, van a entrar al sistema y va a aparecer ficha técnica para atención primaria de salud. Que es así, así se ve. Ya la pantalla se va a ver así, trámite de servicio, ingreso dice, y actualización de datos en ficha técnica para prestadores institucionales. Entonces ustedes, donde tienen que ir es donde dice ficha técnica para atención primaria de salud. Y ahí les va a aparecer la identificación que yo les comentaba de usuario y el password que fue enviado en ese correo automático que les mencioné. ¿Cómo se ve la ficha técnica? Una vez ya en el sistema, hay un ejemplo del Centro de Salud del Aguilucho, se ve así, ya esta es la vista que ustedes van a ver, dice identificación y estado. Y ahí empieza una serie de datos. La ficha técnica es digamos,
una serie de registros que no es corta ni es breve, la verdad es varios datos que pide, muchos. Entonces, una vez que ustedes tengan la ficha técnica, yo les recomiendo que empiecen a mirarla. Antes, no la empiecen a mirar una semana antes que tengan que presentar la solicitud, porque si no se van a agobiar, porque son muchos datos que pide, ya datos tanto generales como datos estadísticos. Entonces, mi recomendación es que si no tienen ficha técnica, pidan crear su ficha técnica. Si ya la tienen, ingresen al sistema para poder ver si está actualizada o no está actualizada. ¿Actualizada a qué se refiere? Por ejemplo, cambió el director. Hay que actualizar ese dato. Cambió el encargado de calidad. Hay que autorizar, o sea, modificar ese dato. Cambió la dirección del prestador. Hay que actualizar, ¿ya? O ya no da tal prestación, entonces hay que eliminar ese dato. Y de eso una serie de registros. Donde dice estado, si ustedes se fijan acá en la pantallita, en estado aquí dice enviado. Cuando dice enviado, eso es sinónimo para nosotros de actualizado, ¿ya? Cuando en estado dice guardado, porque eso pasa, a veces creen, dice guardado y creen que ya no, si ya la actualicé, yo guardé. Guardado significa que hay algún ítem de la ficha que no está actualizado. La ficha técnica tiene 8 ítems, 8. Los 8 ítems ustedes tienen que ir guardando para que el sistema lo tome como enviado, que significa actualizado, ¿ya? Entonces hemos pasado, ¿verdad? Requisito, autorización sanitaria, autoevaluación, solicitud de acreditación, el formulario de la solicitud y ahora viene la representación jurídica. Este también es un requisito obligatorio. ¿Y a qué se refiere? Es quien representa al prestador. Eso. Ya en el caso, por ejemplo, acá hay un ejemplo de la representación jurídica de un establecimiento que depende de una corporación municipal. Y lo que mandan ellos es la reducción de una escritura pública donde aparece, ¿verdad?, que tal persona, el alcalde en este caso, nombre X, no sé, tiene representación legal de ese establecimiento. Eso en el caso de corporación municipal. Cuando dependen de un servicio de salud, generalmente o la mayoría de las veces nos mandan este tipo de resolución, que es donde pone término o establece el nuevo orden de la subrogancia y designa el cargo director del servicio de salud. ¿Ya? Eso es la personería jurídica y esta parte la revisa el abogado de la Intendencia de Prestadores. ¿Cuáles son las observaciones que hacen ellos cuando revisan esta parte? Lo primero, que las copias de los documentos no auténticos, ya lo mismo de la que les decíamos en las autorizaciones sanitarias. Otra observación que hacen, que el representante legal que registraron no presenta poderes suficientes de representación. Esto se da en general más en los privados, ¿ya? Porque en los privados a veces son sociedades y, por ejemplo, son 3 personas y no las 3 tienen las mismas facultades para representarse. Entonces, por eso aparece. La vigencia de la personería, por ejemplo, es muy antigua, no está actualizada. O el representante legal no corresponde, eso ahí por eso está entre paréntesis público, porque eso pasa en los prestadores públicos. Y una vez que el abogado o la abogada de ese establecimiento revisa esta parte, ¿verdad?, va a emitir un informe jurídico. Y el informe es un memorándum donde dice que al lugar la solicitud del número tanto tanto correspondiente a tal prestador, o va a decir al lugar siempre que, por ejemplo, se resuelva tal punto. Por ejemplo, esto que estaba mal escrito el representante legal, ¿ya? Pero siempre van a emitir un memorándum. Y ahí viene la evaluación del profesional analista, que es del subdepartamento de gestión de calidad de la unidad de gestión en acreditación. Y este profesional lo que va a hacer, va a revisar la autoevaluación que ustedes mismos enviaron. Y aquí les quiero recalcar que el profesional no va a mirar si está bien o está mal la autoevaluación, en el sentido de, o si va a cumplir o no va a cumplir.
Eso no es el rol del analista. Lo que el analista revisa es que la autoevaluación esté completa. Por ejemplo, que los puntos de verificación que colocaron que no aplicaba, efectivamente no apliquen, eso sí, y les va a decir por qué, o va a revisar, como dice Carmen Gloria, los planes y no le coincide una unidad que dice esterilización y dijeron no aplica, y entonces seguramente les va a mandar un correo. ¿Por qué hoy en los planos dice esterilización y ustedes dijeron que no aplicaba? ¿Ya? Aspectos de esa índole. Y el analista lo que va a hacer va a llenar un informe técnico, que es como el que está ahí, ¿verdad? Y es ver si efectivamente esos datos son consistentes con la documentación que ustedes enviaron y también con la ficha técnica que tienen en el sistema. Y ahí emite un informe técnico final. Una vez que el profesional emite este informe, está listo el prestador para ir a la resolución, para que se elabore la resolución exenta con la que dice va a ir a sorteo tal día. Los sorteos generalmente son los días lunes. Excepcionalmente se puede correr un martes cuando el lunes es feriado, ¿ya? Pero son siempre los días lunes. Y así aparece una resolución exenta donde les va a llegar también al prestador que solicitó la acreditación. Por lo tanto, es una tómbola, como ustedes ven, igual que un bingo, un informe técnico, la resolución, designación aleatoria y el sorteo. Donde en este sorteo se gira esta tombolita y se le asigna la entidad acreditadora. Yo creo que lo dejé hasta acá, pero no, aquí les voy a mostrar, no los plazos, porque en la introducción dijimos que venían los plazos normativos, los sacamos porque eso va a quedar para, digamos, lo ampliado, va a quedar una grabación en otra capacitación, lo vamos a hacer en otra capacitación, todo lo que es plazos normativos, ¿ya? A cargo del equipo que tenemos de las profesionales de fiscalización. Entonces, aquí solo para que vean el valor, el valor actualizado al 8 de agosto, a la semana pasada de la UTM, y lo que estaría en el fondo pagando una atención abierta, un prestador de atención abierta de baja complejidad, son 140 UTM, que sería 9.226.140 pesos. Eso es el valor de una acreditación. Ahí está el valor de todos, ¿ya? Los prestadores, para que ustedes tengan un ejemplo. Y ahí donde dice recargo, ojo porque hay un recargo por distancia. Si les toca en el sorteo una entidad acreditadora que es de un lugar que está a más de 150 kilómetros de donde está el prestador, se les va a recargar esa cantidad, ¿ya? Y para terminar, solo una reflexión. Mire, esta foto yo la encuentro muy como, no solo bonita como escultura, sino que como que dice tanto, ¿verdad? Originalmente esta cultura es por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿ya? Y está en una ciudad de Alemania que quedó destruida, casi completa. Y se salvó algunas paredes de una iglesia que es donde está esta escultura. Entonces, si uno ve ahí, eh, por lo menos a mí lo que me inspira es como decir el agobio, que probablemente muchos de ustedes en este minuto, con esta presentación larga, un poco árida, pero no podemos hacerla más entretenida porque tiene que ver con aspectos regulatorios, eh, es agobiante. Ustedes pueden estar pensando, ¿qué vamos a hacer? Esto que se nos viene, llenar ficha técnica, prepararnos para la evaluación, medir indicadores, aplicar pautas de supervisión, etcétera, etcétera. Pero quiero decirles que se puede. Ya no es fácil, pero tienen el apoyo no solo de ustedes mismos como equipo, que es lo más importante, ya ustedes como equipos. Tienen el apoyo de la DIVAP, donde está Lorena, está Marcela, que están aquí presentes en esta capacitación. Está todo calidad del ministerio, donde está el jefe de calidad, que está Cristian Lara, está Javiera y el equipo. Y también estamos en la super, ya cualquier duda que ustedes tengan, siempre pregúntenla. Es mejor preguntar. Ya no hay ninguna pregunta tonta. Todas son válidas. Y cuando tengan así ya se sientan muy así como que ya no tienen fuerza, mira esta frase que dice que para tener éxito
tu deseo, ahí no alcanzo a ver porque me tapa la pantalla, pero que debe ser el deseo más grande que el miedo a fracasar. Y cuando todo parezca ir en tu contra, recuerda que el avión despega contra el viento. Así que les deseo éxito a todos, no solamente a los 15 CEFAM que estamos acompañando, a todos los CEFAM. Cuentan con nosotros, les repito, como les dije al inicio. Y las preguntas en el chat, me imagino, no sé si Marcela tiene alguna en vivo, porque en general se las vamos a responder todas, pero por medio de la DIVAP, ¿ya? Y Sí. les va a llegar, así que tranquilo. Eso sería, Marce. Me silencio ahora. Muchas gracias, Giovanna, y Carmen Gloria por su presentación. Creo que ha sido súper clara y concreta, que yo creo que es un poco lo que uno necesita cuando justamente está agobiado, como de repente mucha, ¿cómo se llama?, información puede colapsar, pero esto ha sido una información súper práctica para justamente la presentación en la superintendencia del proceso de acreditación propiamente tal. Así que agradecer a ambas por este esfuerzo de poder resumir algo que es difícil de hacer y esclarecer cada uno de los puntos que a veces uno como que se complica de repente un poco más de la cuenta y en verdad son cosas de repente mucho más sencillas de las que uno piensa y gasta mucho tiempo también descubriendo eso. Y la idea es que no descubrirlo porque la dinamita ya se descubrió, sino que simplemente abocarnos a lo que nos preguntan específicamente. Así que de verdad, muchas gracias por eso. Respecto a las preguntas, voy a hacer las tres preguntas que se seleccionaron y el resto de las preguntas se van a contestar vía documento, ¿ya? No sé, Carmen Gloria, vas a contestar las preguntas que son tres. Voy a partir por la primera y de ahí vamos avanzando en las otras dos, ¿ya? La primera es, ¿puedo eliminar del informe las secciones que no aplican? No, absolutamente no. El informe no se modifica, ya se indica en la parte donde ustedes consideren que no aplica, se indica que no aplica y se solicita fundamentar si es que corresponde, ya, pero el formato del informe de autoevaluación que está generado y está entregado en la plataforma no se modifica. Muchas gracias. La segunda pregunta, si el evaluador en terreno pesquisa que la información de la autorización sanitaria o demostración no coincide, ¿afecta el proceso de acreditación? Sí, lamentablemente sí. Si hubiera algo que descubrimos que no corresponde a la realidad, digamos, del prestador, si hay, por ejemplo, o por error, que hemos encontrado errores de ese tipo en autorizaciones sanitarias, que nadie se ha dado cuenta, sino que cuando llega acá la solicitud y nosotros hacemos la revisión de la resolución, nos hemos dado cuenta que hay una diferencia en la dirección, ¿ya? Por ejemplo, el domicilio del CEFAM, dicen que está en una calle determinada y resulta que está en error, o con la numeración o con la calle, ¿cierto? Sí, eso altera y por lo tanto deben solicitar una modificación o una rectificación si corresponde de esa autorización sanitaria. Los datos tienen que ser lo más fidedignos posible, ¿Y ¿ya? eso implicaría que la acreditación queda sin curso o se puede continuar? No, nosotros vemos la primera parte, ¿ya? Ya. Donde están haciendo la solicitud y les damos el vamos para que continúe toda la parte del proceso. Por lo tanto, si hay nuevos requerimientos o información complementaria u otra autorización sanitaria que nos respalde a esta solicitud que están haciendo, nosotros la vamos a solicitar. Se van alargando un poco más los plazos, pero nosotros estamos ahí insistiendo, hay que hacer esta modificación, hay que hacer esta rectificación, tienen que solicitar tal papel, en fin, ¿ya? Pero no es que Puede- quede, ya. todo Se puede va... rectificar en el proceso, ya, en el mismo proceso. Súper, Lorena, perdón, quiero agregar algo así importante ahí, que cualquier evento que aparezca durante la evaluación en terreno, que esto estamos diciendo que ya pasó el sorteo, todo, ya está la entidad en el prestador, se va a ver caso a caso.
porque va a depender mucho de qué situación sea. ¿Te fijas? Entonces eso se ve, no podemos responder aquí como en forma, excepto lo que dijo Carmen Gloria, pero una forma generalizada, porque va a depender mucho de qué situación se encontró y eso se va ya a evaluar a nivel, te fijas, más de autoridades en la SUPE. Eso. En el mismo momento. Perfecto. Muchas gracias. Y la tercera pregunta es para la retroactividad. O sea, perdón, para la reacreditación. ¿Cuáles son las fechas de retrospectividad? Bueno, eso está instruido, ¿no es cierto?, en el decreto número 15 y la retrospectividad para un primer proceso son de 6 meses se cuenta desde el momento de la visita en terreno. Es decir, si la entidad en terreno entra el día 15 de julio, se parte desde junio hacia atrás, contando los 6 meses para un proceso de acreditación. Y en los casos de un proceso de reacreditación, como es lo que preguntan, son 3 años, desde la visita en terreno hacia atrás. Por eso es retrospectivo. Listo, muchísimas gracias por eso. Ahora tengo tres preguntas Sí, para no, Giovanna. solo Ah, comentar perdón, de diga. que, disculpa Lorena, solo un poco para respaldar, hay harta información en el compendio número 5, ya en donde se respalda mucho de lo que hemos dicho y que pudieran salir dudas. Ahí hay instrucciones y hay aclaraciones que también pueden ser de uso y de interés de los CEFAM. ¿Ya? Eso, Perfecto. gracias Muchas Lorena. gracias por tus respuestas súper completas y además como detalladas en este aspecto. Y ahora tengo tres preguntas para Giovanna, que son la ficha técnica. ¿Cuándo se hace? Como les decía Lorena en la presentación, o sea, ideal que la ficha técnica ustedes ya las vayan haciendo, aunque no tengan una fecha de acreditación o de postulación definida. ¿Por qué? Porque como les dije, es muy larga y pide muchos datos estadísticos, además de datos generales del prestador. Entonces, como le refuerzo, el que no tenga creada ficha técnica, que pida la creación de la ficha, porque va a quedar ya creada. Y los que no han actualizado, ingresen para ver, digamos, a lo mejor tienen, voy a inventar, no sé, del 2015 que no me meto a la ficha técnica. Eso. Perfecto. O sea, no es parte del proceso, sino que es parte de todos los centros de salud que debiesen De tener la ficha todo, técnica al día. lo que pasa es que cuando se presente la solicitud se les va a pedir la fecha técnica actualizada, sí o Actual. sí. Perfecto. Listo, muchas gracias. Y la segunda pregunta. Cuando los cambios de la información no se guardan, ¿qué se hace? Ya, ahí volvemos con el sistema. Ahí lo que tienen que hacer es enviar un correo electrónico a la super, puede ser al encargado de la unidad de gestión de acreditación o del subdepartamento de gestión de calidad, que es Benedicto, o incluso al analista que les va a estar revisando la solicitud. Ya cualquiera de esos tres casos, pero mandan un correo electrónico porque eso, digamos, tendríamos que, puede ser un error del sistema y hay que verlo a nivel central. Muchas gracias. Y la última pregunta, de los planos que se adjuntan, todos, por ejemplo, SECOF, o sea, ¿cuáles son los planos que se adjuntan? SECOF, casas continuas que se usan, por ejemplo, para salud mental, eh, ¿cuáles son los planos que se adjuntan? ¿O es del Sí, centro de salud como central? bueno, ahí, por ejemplo, del centro sí o sí, pero si, por ejemplo, la posta depende de ustedes también, si el SECOF depende de ustedes, también tienen que adjuntarlo, todo lo que dependa del CEFAM. Y si tienen duda, acuérdense de que tienen que solicitar lo que se llama pronunciamiento. Si tienen duda si esa infraestructura va a ir al proceso con usted o no. Eso. Perfecto. Muchas gracias por sus preguntas, o sea, sus respuestas, en verdad. Y hay una pregunta que era, respecto a si habían postas que eran dependientes de la corporación municipal y no del centro de salud que se va a acreditar propiamente tal, si es que contaban como punto de verificación. Y la respuesta es no, porque si no dependen del CESFAM madre,
son las postas están en otra jurisdicción, si se puede decir así, por lo tanto no corresponderían al proceso de acreditación de ese centro de salud. Ya, pero mi consejo sería en ese caso, Lorena, porque hemos visto muchas realidades, es que mejor ese CEFAM que tiene dudas, por ejemplo, o está muy cercana esa posta a ellos, o tienen personal o algo, que preguntaran a través de un pronunciamiento. Perfecto, Y que mejor todavía. envíen un mail al que le dije, bromero@superdesalud.gov.cl. Sí, Súper, muchas gracias por eso. Yo creo que uno como que siente que la superintendencia es como bastante más distante en ese aspecto, pero en rigor ustedes han sido una institución que apoya mucho a los centros, a los que están en terrenos y que además em, están en ese constante como acompañamiento a través de sus correos electrónicos, pero también a través de su presencia en por lo menos en estos 15 centros, y se agradece muchísimo eso. Y ustedes además siempre están dispuestas a hacer estos procesos de compartir información técnica con todo el país, así que de verdad agradecerles nuevamente por eso, que yo creo que no es menor, y darles la confianza finalmente a los centros que nosotros somos instituciones que estamos apoyándolas a ustedes, como no, aquí no hay Olimpos, acá somos todos apoyando a la red porque en rigor somos los que tenemos que, esa es nuestra labor finalmente. Y yo creo que es parte también de como la humildad y la generosidad que ustedes también demuestran como institución, así que agradecerles por eso. Dos temas. Una, la presentación sí se va a compartir y además se va a subir a el banner de calidad que yo les voy a compartir. Voy a cerrar mis páginas por si acaso. Les voy a compartir cómo pueden ingresar. Aún no hemos subido la última presentación, pero oh, a ver, espérense aquí. Pero me interesa que sepan, no sé si se puede, a ver, voy a ver si lo voy a poder hacer. Sí, ahí sí. Que sepan cómo es llegar a la página, ¿ya? Ustedes están viendo aquí minsal.cl. Ni una ciencia al respecto, es la página central del ministerio. Y ustedes llegan acá abajo y hay un banner que dice seguridad del paciente. Ustedes lo presionan y aparece todo esto. Y aparecen todos los links de interés, los marcos legales, etcétera. Y la idea es que los vayamos actualizando. Si hay algo que ustedes ven que no corresponde, también nos pueden avisar, pero en realidad este es súper interesante de revisar. Pero además les voy a presentar esta que es de la Superintendencia de Salud. Tiene muchísima información. Voy a retroceder para que vean cómo llegué a esta parte. Ustedes se meten aquí en la Super de Salud y hay una parte que dice Observatorio de Calidad. Y aquí aparece toda la información que ustedes necesitan. Por ejemplo, gestión de calidad, y aparecen los modelos, las IP, los indicadores, las pautas, etcétera. Pero hay una parte que dice entidades acreditadoras y es donde están los informes que estaban mencionando, ¿ya? Así que métanse a estas páginas porque en verdad tienen mucha información actualizada. De repente uno con los correos se pierde en esta información, pero en rigor toda la información que se publica queda ahí. Entonces de repente los correos o cambian de correo o se manda mal el correo o no le llega a la persona o hay cambios, pero si ustedes se mantienen en constante información con esas páginas, debiesen poder acceder a la información actualizada. Están los IP, están todos los formatos de las autoevaluaciones, en lo de dijera están todas las normativas, los ordinarios que se han mandado, etcétera. Así que aprovechen esa información pública para todos y la idea es empezar a colgar todas estas presentaciones y las respuestas en esas páginas, o sea, en la página del MinSal al menos, ¿ya? Así que eso es, la superintendencia además tiene informes que va realizando, lo que ha hecho en las supervisiones o en las fiscalizaciones incluso, es bastante, tiene harta riqueza y tiene algunas orientaciones técnicas, alineamiento de cómo hacer funcionar ciertas características, normativas, guías, etcétera. Y están los compendios y todo eso. Así que aprovechen esa información que es súper valiosa y que además está separada por lo que es atención abierta, lo que es cerrada, atención primaria, etcétera. Así que ahí ustedes pueden empezar a navegar y entrar a la información que nosotros mismos les estamos compartiendo, ¿ya? Así que eso.
Nuevamente agradecerle y agradecerle a todos los equipos por todo el trabajo que han realizado. Ustedes están haciendo patria ahí en sus propios sectores, en sus territorios, y yo creo que es importante reconocer todo el trabajo que hacen. Nosotros nos damos cuenta de lo que están avanzando. O sea, nos damos cuenta de cómo ha ido mejorando la calidad de la atención en la atención primaria. Y yo creo que eso es muy importante de mencionar, de destacar cada vez que nos vemos. Así que agradecerles en nombre de todos los usuarios que están teniendo como acceso a esa atención de calidad y darles las fuerzas y energía a ustedes también por lo que implica todo este proceso, pero tiene sus beneficios, tiene sus costos emocionales, físicos, económicos, pero también tiene sus ventajas, que es la satisfacción de poder hacer su trabajo eh, de la mejor manera posible y que nuestros usuarios también lo reciban. Así que eso, muchas gracias y creo que de nuevo dar las gracias a Giovanna y a Carmen Gloria por la presentación y a Marcela por siempre estar eh, coordinando absolutamente esto. Así que eso, muchas gracias a todos. Que les vaya muy bien. Chao.